Vamos a seguir estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito, su discípulo, su verdadero hijo en la fe. La carta a Tito nos presenta el patrón, nos presenta el modelo de una iglesia centrada en Cristo. Así que estamos estudiando esto porque nos estamos haciendo un llamado a nosotros mismos, hermanos. Nos estamos haciendo un llamado para que nos enfoquemos, para que nos centremos en Cristo Jesús. Porque si no, vamos a caer. Si Cristo no es el centro de la casa va a caer. Si Cristo no es el centro de la iglesia va a caer. Si Cristo no es el centro de la Iglesia Bautista Comunión, no vamos a cumplir nuestro propósito y dejaremos de ser una iglesia. Sí, vamos a llegar a ser un centro social, un centro de beneficencia, un centro de ayuda, un centro de superación personal. Pero si Cristo Jesús no está al centro, vamos a dejar de ser una iglesia que glorifica a Dios en este mundo. Si una iglesia se llena de cosas, actividades, ministerios, programas, pero no se centra en Cristo, entonces dicha iglesia no está cumpliendo su propósito y morirá. ¿Qué es una iglesia cristocéntrica? Bueno, la carta a Tito en el capítulo 2, versículo 14, nos enseña que una iglesia cristocéntrica se trata de aquella iglesia que cree única y exclusivamente en Cristo y es celosa de buenas obras. Celosa significa ardiente, ferviente, apasionada, devota, consagrada. Entonces una iglesia cristocéntrica pone su fe en Cristo Jesús y se dedica con pasión a hacer las obras que lo exaltan a Él, las obras que continúan lo que Cristo inició aquí en el mundo. Una iglesia cristocéntrica es un pueblo fiel a Él, que lo sigue, que lo sirve a Él. Un pueblo en el que Él reina, un pueblo que está comprometido con sus obras. Una iglesia cristocéntrica se distingue por llevar con fervor, con pasión, las buenas obras del Señor Jesucristo en la tierra. Así que es un llamado para nosotros, hermanos, es un llamado. Todo este estudio en la carta a Tito es un llamado para que nosotros nos esforcemos por ser una iglesia cristocéntrica. Quiero que recordemos el bosquejo de la carta. Estos son los puntos que estamos estudiando a lo largo de la carta. El primero son los propósitos cristocéntricos de la iglesia local, capítulo 1 del versículo 1 al 4. El liderazgo cristocéntrico en la iglesia local, en Tito 1 del 5 al 9. Las amenazas a la centralidad de Cristo en capítulo 1 del versículo 10 al 16. La conducta cristocéntrica en la iglesia en Tito 2 del versículo 1 al 10. Ahí, hermanos, vamos a estudiar lo que debe ser la conducta de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes y de los siervos, de los empleados, de los subordinados. En el punto número 5 vamos a ver la conducta cristocéntrica en la sociedad. Eso está en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Las bases de una iglesia cristocéntrica, que eso está en varias partes a lo largo de la carta, pero principalmente en el capítulo 2, versículo 11 y 15, y en el capítulo 3, versículo 3 y 7, que ya lo hemos estudiado, pero hoy voy a hacer un resumen, hermanos, porque el apóstol Pablo dijo, recuérdales. ¿Se acuerdan? Capítulo 3, primera palabra del capítulo 3, recuérdales. Así que yo les voy a estar recordando. Y por último, las instrucciones finales para que la iglesia local tenga un poderoso testimonio cristocéntrico en el mundo. Desde el versículo 8 hasta el versículo 15, hasta el final de la carta en el capítulo 3. Bien, el día de hoy será nuestro tercer estudio en la carta de Tito o a Tito. Ya vimos la base de una iglesia cristocéntrica y los propósitos cristocéntricos de la iglesia local. Hoy vamos a estudiar, hermanos, el liderazgo cristocéntrico en la iglesia local. Pero vamos a hacer un repaso. La base para una iglesia cristocéntrica. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la motivación
¿Cuál es el ánimo que encontramos en la palabra del Señor para ser una iglesia cristocéntrica? Bueno, en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, pueden ir ustedes ahí. Lo que vemos es esto, hermanos. Tito capítulo 2 del versículo 11 al 14. Que la gracia de Dios en la persona de Jesucristo se ha manifestado para salvarnos, pero también para enseñarnos a vivir en este mundo. Así es, hermanos. Esa gracia maravillosa, esa sublime gracia que vemos en la persona de Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre, se encarnó, vivió una vida perfecta entre nosotros, murió una muerte injusta, cruel, vergonzosa en nuestro lugar porque nosotros la merecíamos, quien derramó su sangre en la cruz para pagar el pecado de nuestras vidas, para comprarnos, para redimirnos, pero que resucitó al tercer día y así obtuvo la victoria sobre sus enemigos e incluso sobre la muerte. Esa gracia maravillosa no solo nos salva, no solo nos libera de la condenación del pecado y del poder y de la esclavitud del pecado, sino que también nos enseña a vivir en este mundo de una manera diferente. Nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. La fe en Jesucristo nos enseña a vivir como Jesucristo manda. ¿Cree usted en Jesucristo? Es salvo, gloria a Dios. Pero la siguiente pregunta es, ¿la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús le está enseñando a usted cómo vivir en este mundo? ¿Está usted aprendiendo a vivir en santidad? ¿Está usted aprendiendo a vivir en obediencia a la voluntad de Dios? ¿O sigue haciendo su voluntad? ¿O sigue viviendo en delitos y pecados? ¿Es su vida la misma? La base para una iglesia cristocéntrica es que la gracia de Dios en la persona de Cristo Jesús nos salva, pero también nos enseña a vivir en este mundo. Por otro lado, en Tito 3, vayan ahora a Tito 3, versículo 3 al 7, ahí encontramos que la base para una iglesia cristocéntrica es que Dios exhibió su carácter salvífico, su carácter salvador, y de hecho nos salvó por medio del Señor Jesucristo, a pesar de lo que éramos sin Cristo, y para presentarnos justificados en Cristo como herederos de la vida eterna. Maravilloso, hermanos. En Cristo Jesús, Dios exhibió su carácter salvífico y nos salvó, a pesar de lo que éramos. En el versículo 3 del capítulo 3 dice, éramos necios, rebeldes, desobedientes, extraviados, éramos aborrecibles y nos odiábamos los unos a los otros. Pero a pesar de eso, en Cristo Jesús, por su gracia, misericordia, su amor y su bondad, Dios nos salvó. Y ahora nos ha dado un nuevo propósito: que seamos partícipes, herederos de la vida eterna. Hermano, ¿sigue usted viviendo como antes? ¿O considera usted que anda en vida nueva? ¿Se está usted purificando continuamente de la inmundicia que hay todavía en su vida? ¿Está viviendo verdaderamente en este mundo como una luz que alumbra en la oscuridad, como un heredero de la vida eterna, o todavía anda en oscuridad? Bien, ahora recordemos lo que son los propósitos cristocéntricos de la iglesia local. Vayan al capítulo 1, versículo 1 al 4. Es el saludo de la carta. Y yo les decía que en ese saludo el apóstol Pablo presenta cuáles son los propósitos de su servicio a Dios y de su apostolado de Jesucristo.
los propósitos de su servicio a Dios y de su apostolado de Jesucristo. Y esos mismos entonces se convierten en los propósitos de la carta a Tito. El propósito de su apostolado es el propósito de la carta. Por tanto, es el propósito de lo que Tito tenía que hacer en la iglesia en Creta. Por tanto, estos son los propósitos de las iglesias locales, de las iglesias cristianas. Este es el propósito de nuestra iglesia. Este es el propósito de una iglesia cristocéntrica. ¿Y cuáles son esos propósitos? Hablamos de 4. Primero, que los elegidos lleguen a la fe. Que los elegidos lleguen a la fe, que se produzca la fe de los elegidos, que esas personas que Dios escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, por medio de la predicación, por medio de la presentación del Evangelio del Señor Jesucristo, lleguen a la fe. Podríamos llamar a esto la evangelización. Ese es el primer propósito de una iglesia cristocéntrica, la evangelización de todo tipo de personas, para que los elegidos lleguen a la fe, para que los elegidos pongan su fe en Cristo Jesús. El segundo propósito cristocéntrico es que se alcance el pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que los que han venido a la fe crezcan en un conocimiento profundo de la verdad del Evangelio, pero la verdad de toda su palabra, todo el consejo de Dios. Que tengan un entendimiento de la voluntad de Dios y que eso se manifieste en sabiduría, en inteligencia espiritual para vivir en este mundo. Eso se logra por medio de la enseñanza, por medio de la predicación expositiva, por medio de lo que hacemos aquí los domingos, en los SICRES, en la escuela dominical, en los jóvenes, por medio de la consejería, por medio del discipulado. Así se logra el pleno conocimiento de la verdad cuando nos amonestamos, cuando nos exhortamos los unos a los otros. Podríamos llamar a este propósito la edificación. La edificación. El tercer propósito es que se vivan vidas piadosas. Vidas piadosas. Si una persona conoce la fe, ha recibido la fe en Cristo Jesús y está conociendo la verdad, entonces debe producirse un cambio en su vida. Debe pasar de las tinieblas a la luz. Debe pasar de la maldad a la santidad, a la piedad. Podríamos llamar a esto, hermanos, la santificación. La santificación. Esto lo logramos, hermanos, por medio de la enseñanza también, pero también por medio de poner en práctica todo lo que aprendemos, porque no es suficiente con ser oidores de la palabra, tenemos que ser también hacedores. Y para eso están los pastores, y para eso están los líderes, para eso están los maestros, para ayudar a que todos en la iglesia pongamos en práctica, pongamos por obra lo que hemos aprendido, para que eso se evidencie en vidas piadosas. Y por último, el último propósito cristocéntrico es que se goce o que haya gozo en la esperanza de la vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo, el que profundice en el conocimiento de la verdad, el que ve que su vida va creciendo en piedad, en santidad, también aumenta en gozo, porque sabe que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Porque no miente y porque sabe que lo que Dios ha prometido es vida eterna y eso trae gozo a la vida. Así que esos son los 4 propósitos cristocéntricos en una iglesia: la evangelización, la edificación, la santificación y el gozo. Si quisiéramos resumir todo en una sola palabra, diríamos que el propósito es la exaltación de Cristo. Amén. Que Cristo sea exaltado entre nosotros y por nosotros en todo el mundo. La exaltación de Cristo es el propósito de una iglesia. Bien, entonces, hermanos, ahora después de ese repaso vamos a avanzar en el estudio de la carta. Vamos a estudiar el liderazgo cristocéntrico de la iglesia local. Busque en sus Biblias Tito capítulo 1 del versículo 5 al 9. Pero antes de leer ese pasaje, hermanos, quiero
recordarles algo de lo que pasó con MEPI, algo de lo que sucedió con Ministerios Evangélicos para la Plantación de Iglesias. Ustedes saben, vinieron personas de una organización de multiplicación o plantación de iglesias. Estas personas nos dijeron que para plantar iglesias, para multiplicar iglesias rápidamente, la plantación de iglesias debe ser simple. Así nos dijeron, debe ser simple. Ellos enseñan que para plantar iglesias tenemos que eliminar todo tipo de complicaciones. Y dos de estas grandes complicaciones, según ellos, son el ministerio pastoral y la predicación. Son complicaciones que ralentizan, que hacen lento el proceso de plantar nuevas iglesias. Porque ellos dicen, es muy complicado esperar que Dios llame varones, que surjan varones, que tengan un carácter santo y que quieran dedicar su vida a leer la Biblia, a aprenderla, a entenderla, a estudiarla, a investigarla, a aplicarla y a predicarla. Eso es complicadísimo. También ellos dicen que el liderazgo pastoral, o lo que ellos llaman la autoridad de los pastores, es otra complicación. No, los pastores todo quieren que sea lo que ellos dicen, ¿verdad? Y no le dan empoderamiento a los miembros. No empoderan a los miembros para que ellos hagan la obra. Es una complicación eso. Por eso, para los miembros de esta organización, si en una casa se juntan 2 o 3 personas, oran y leen la Biblia, eso es una iglesia. No hay necesidad de que haya un pastor, no hay necesidad de que haya predicación, no hay necesidad de que alguien supervise, de que alguien dirija. 2 o 3 en una casa son una iglesia. Si Dios manda un pastor ahí y predica, pues qué bueno, pero si no, igual. Ya hemos hecho el trabajo, hemos terminado la obra, hemos multiplicado la iglesia. Ellos querían que nosotros adoptáramos esa estrategia, esa forma simple de plantar iglesias. Y todos los que servimos en MEPI dijimos que no es eso lo que nosotros hemos aprendido en las Escrituras. Leamos entonces qué es lo que dicen las Escrituras. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, lo que vemos en esta porción a simple vista, es que el apóstol Pablo le está haciendo un recordatorio a Tito. Véanlo ahí al inicio del versículo 5. El apóstol Pablo le está recordando a Tito por qué lo dejó en la isla de Creta. ¿Por qué te dejé aquí? Quiero que recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo era un misionero. Él era un plantador de iglesias. Él iba a lugares donde Cristo no había sido predicado. Él predicaba a Cristo, él presentaba el evangelio de Cristo, hacía discípulos entre los que recibían la fe en Cristo Jesús y entrenaba a los futuros pastores, entrenaba a los que iban a ser pastores después de él. Los designaba, los nombraba y después de eso él se iba, él salía a otro lugar. Esa era la forma de plantar iglesias.
Y esa sigue siendo, hermanos, la forma bíblica de plantar iglesias. Esa es la forma bíblica de plantar iglesias. Pero lo que sucedía, hermanos, es que en algunos lugares, a causa de la persecución, a causa de la oposición a veces violenta, el apóstol Pablo tenía que salir y no le quedaba tiempo de terminar la obra. No le quedaba tiempo de terminar la plantación de iglesias. Entonces lo que sucedía es que a veces el apóstol Pablo regresaba a terminar la obra por sí mismo, pero otras veces enviaba a un designado para que terminara la obra. Vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 14, versículo 19 al 25. Esto es la narración de lo que pasó en Listra, en la ciudad de Listra. Él estuvo predicando ahí, él hizo milagros ahí y personas recibieron al Señor Jesucristo. Pero vean lo que dice el versículo 19. Vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. También está aquí adelante en la pantalla, hermanos. Y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo. Ahí está. Persecución, oposición, violenta, cruel. Querían matarlo. Lo apedrearon y lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, había discípulos. Mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Él predicó, él evangelizó en Listra. Hubo discípulos, pero tuvo que salir por la oposición. Versículo 21. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, ¿cuál? Derbe, y de hacer muchos discípulos ahí, volvieron a Listra. Mire, hermano, qué valor, qué coraje de este hombre, ¿verdad? Este es un misionero, este es un plantador de iglesias. Lo apedrearon y lo dejaron tirado ahí porque pensaban que estaba muerto. Y regresó. ¿Por qué regresó? Porque la obra había comenzado. Había discípulos y él tenía que terminar la obra. Entonces, versículo 21, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, o sea, enseñándoles, predicándoles, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y les podía decir eso porque él era un ejemplo. Soportó tribulaciones, fue apedreado enfrente de ellos. Posiblemente algunos de los que primero lo apedrearon ahora estaban ahí, escuchando la enseñanza. Versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia. Después de que el apóstol Pablo entonces nombró pastores, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Los pusieron en las manos de Dios y salieron. Versículo 14, salieron para Pisidia, para Panfilia, para otros lugares. Eso fue lo que sucedió ahí, hermanos. Él llegó, comenzó la obra, él predicó, surgieron discípulos. Él tuvo que salir, pero regresó a completar la obra. ¿Cómo la completó? Estableció ancianos, designó pastores. Ahora bien, hermanos, regresando a Tito. Yo creo que aquí el apóstol Pablo no pudo regresar a terminar la obra. Entonces él tuvo que designar a Tito. Tito, tú tienes que terminar la obra. Tú tienes que terminarla. Versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que Pablo le está diciendo a Tito, recuerda, esta es tu misión en esta isla de Creta. Termina de plantar las iglesias en cada ciudad. Para ello debes designar pastores. Para lograrlo tienes que designar pastores. Eso es lo que te ordené. Eso es lo que te ordené. Así que eso es lo que estamos viendo aquí en Tito capítulo 1 del versículo 5 al 9. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza central de este pasaje para nosotros?
Esta es, hermanos, escuchen con atención. Dios nos enseña que para que exista una iglesia cristocéntrica que alcance los propósitos cristocéntricos, es totalmente obligatorio que cada iglesia tenga pastores que exhiban un alto estándar de carácter piadoso. Eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Para que exista una iglesia cristocéntrica que alcance los propósitos cristocéntricos: evangelización, edificación, santificación, el gozo de la vida eterna que ya disfrutamos. Para que exista una iglesia que alcance esos propósitos, es totalmente obligatorio que cada iglesia tenga pastores que exhiban un alto estándar de carácter piadoso. Lo que vamos a ver son 3 elementos, hermanos. 3 aspectos vamos a estar viendo. Primero, la obligatoriedad de tener pastores en cada iglesia. Segundo, la obligatoriedad de que los pastores tengan un carácter piadoso. Tercero, las responsabilidades de los pastores. Así que avancemos con el primer aspecto, la obligatoriedad de tener pastores. Otra vez, hermanos, vean al inicio del versículo 5. El apóstol Pablo le dice a Tito: te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. En otras Biblias, la Biblia de las Américas y la Biblia textual, lo que dice es esto: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que hace falta o lo que faltaba. Te dejé ahí para que pusieras orden en lo que faltó hacer, en lo que no pude terminar. Eso que no pude terminar obviamente está en una situación deficiente, le hace falta algo. Incluso hay otra Biblia que dice: te dejé en Creta para que resolvieras los asuntos pendientes. Entonces, otra vez, hermanos, otra vez, siendo Pablo un misionero, un plantador de iglesias, él le está diciendo a Tito: te dejé ahí para que termines lo que hace falta. Termina en Creta lo que hace falta para completar la plantación de la iglesia o de las iglesias en la isla de Creta. Ahora vayan al versículo 5 otra vez. Versículo 5 dice: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Si lo leemos de corrido, hermanos, parece que Tito tenía que hacer 2 cosas. La primera cosa que tenía que hacer era corregir lo deficiente, poner en orden lo que hace falta. Y la segunda cosa que tiene que hacer es establecer ancianos. Parece que fueran 2 cosas, una aquí y una acá. Pero, hermanos, esa I que está ahí en medio, la I, en medio de corregir y establecer, en el griego, en la gramática griega, también se puede traducir como un es decir, un o sea. O sea, si lo traducimos así, de esa forma, hermanos, entonces diríamos: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, para que pusieras en orden lo que hace falta, o sea, es decir, que establezcas ancianos en cada ciudad. Así es como yo lo entiendo, hermanos, y así quisiera que ustedes lo entendieran también. Lo que Pablo le está diciendo es esto: la obra en Creta ya comenzó, pero hace falta algo, y eso lo tienes que hacer tú. Establece ancianos en cada ciudad. Y miren, hermanos, esto me parece bien curioso, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Tito: establece ancianos en cada ciudad. No dice iglesia, no dice iglesia, dice en cada ciudad. Interesante, hermanos, interesante. ¿Será que nos está indicando que si no hay pastor, no es iglesia todavía? ¿Por qué no dice el apóstol Pablo establece ancianos en cada iglesia, sino que dice en cada ciudad? Lo que estamos viendo, hermanos, es que es obligatorio que se establezcan pastores para tener una iglesia, o por lo menos para tener una iglesia centrada en Cristo. Si queremos tener cualquier tipo de iglesia, pues bueno, no tengamos pastores.
Pero si queremos una iglesia centrada en Cristo, es totalmente necesario que establezcamos pastores. La palabra establecer tiene el sentido básico de poner algo en pie, levantar algo. Es como, por ejemplo, poner un asta e izar una bandera. Establecieron la bandera, la pusieron en pie. Entonces Pablo le está diciendo, establécelos, ponlos al frente, colócalos, asígnales una responsabilidad, un cargo. Por eso otra Biblia, en vez de decir establecer, dice designar. Otras dicen nombrar, constituir. Incluso pudieran utilizar una palabra que nosotros usamos ahora, ordenar. Ordenar pastores en cada ciudad. Ahora, la palabra que aparece ahí, hermanos, es la palabra ancianos. Ancianos. Establece ancianos en cada ciudad. Muchas veces, hermanos, muchas veces, repetidas veces, hemos explicado aquí en esta iglesia que ancianos, pastores y obispos tratan del mismo cargo, el mismo oficio, el mismo ministerio pastoral. Un pastor es un anciano y es un obispo, ¿verdad? En algunos lugares anciano significa maduro, ¿verdad? Un hombre de mayor edad. En el capítulo 2, eso significa, de Tito. Un hombre de mayor edad, pero aquí, hermanos, está hablando del oficio pastoral. Y miren, hermanos, en el versículo 5 dice ancianos, véanlo ahí, ancianos, estableciesen ancianos. Vean cómo dice en el versículo 7, pero es necesario que el obispo, pero está hablando de lo mismo, así que anciano y obispo es lo mismo, hermanos. Otra cosa, hermanos, que yo quiero que observen es la combinación de los números ahí. Ancianos es un número plural, varios ancianos, ¿verdad? Ancianos, plural, varios. En cada ciudad, singular, una. Lo que está diciendo, hermanos, es que a lo largo de Creta, Creta es una isla, es la isla más grande de Grecia. Actualmente Creta le pertenece a Grecia y es una isla grande, tiene varias ciudades. Pues en estas ciudades había iniciado la obra y Tito tenía que poner ¿cuántos pastores en cada ciudad? ¿Cuántos? Varios pastores en cada ciudad. Lo que pudiéramos decir es que Tito tenía que nombrar cuerpos pastorales en cada ciudad. Un comentarista dice esto, vean lo que dice: en esta epístola no hay ningún episcopado monárquico, no hay un rey aquí, hermanos, no hay un rey, ni ningún obispo singular sobre una ciudad. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que el liderazgo de una iglesia debe ser una pluralidad de ancianos o pastores. Debe ser un equipo, debe ser un cuerpo pastoral, no un solo pastor. Y lo otro que quiere decir eso, episcopado monárquico, eso es como un grupo de líderes que gobiernan en todas las iglesias. Lo que está diciendo es que cada iglesia tiene que tener sus propios pastores. Los pastores de una iglesia solo lideran en su propia iglesia, no lideran en las otras iglesias. Por eso, hermanos, aquí en la Iglesia Bautista Comunión tenemos un cuerpo pastoral y somos una iglesia autónoma. Es decir, que los pastores de otras iglesias, los líderes de otras organizaciones o denominaciones no pueden intervenir en nuestros asuntos. Porque lo que Dios enseña es que cada iglesia tenga su cuerpo pastoral, que cada iglesia tenga su propio equipo de pastores. Bien, hermanos, ¿qué opciones tenía Tito? ¿Qué opciones tenía Tito? Vean al final del versículo 5. Establecieses ancianos así como yo te mandé. La redacción, hermano, del apóstol Pablo aquí es enfática, hermano. Está fuerte, esto es fuerte, hermano. Es el lenguaje fuerte. La palabra mandé es una palabra militar.
Jesucristo la utilizó para dar órdenes. Jesucristo mismo la utilizó para dar órdenes. También la utilizaban los emperadores y los generales del ejército romano para dar órdenes. Así que Pablo aquí no está dando un consejo, no está dando una sugerencia, sino que está presentando un mandato de cumplimiento obligatorio. Tito no tenía opciones, solo una: obedecer al pie de la letra lo que el apóstol de Jesucristo llamado Pablo le estaba ordenando. Acuérdense, hermanos, cuando lo vimos en el saludo, cuando Pablo dice yo soy siervo de Dios, pero luego dice apóstol de Jesucristo, lo que él está diciendo: esto que te escribo está investido de la autoridad de Jesucristo. Esta orden venía de Jesucristo mismo. Tito la tenía que obedecer, la iglesia en Creta la tenía que obedecer, la iglesia Bautista Comunión, adivinen qué, la tiene que obedecer. No había opciones, hermanos. Es un mandato, es obligatorio que en cada iglesia se establezcan pastores, se nombren pastores, no uno, varios pastores. Es lamentable, hermanos, que en muchas iglesias se esté menospreciando, se esté viendo de menos el ministerio pastoral. Sabemos de iglesias, hermanos, muy antiguas, muy tradicionales, que han pasado meses, años sin pastor. Y es triste, hermanos, que cuando uno habla con ellos dicen: bueno, es que no es necesario, realmente no nos urge tener pastor. Una iglesia sin pastor es una iglesia en una situación deficiente. Le hace falta, debe ponerse en orden. Lo que la palabra de Dios indica es que cada iglesia tenga una pluralidad de pastores, un cuerpo pastoral. Eso es lo que Cristo manda. Damos gracias a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios que nuestra iglesia se está obedeciendo. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos. Ese es el primer aspecto de esta enseñanza, entonces. La obligatoriedad de que cada iglesia tenga pastores. Lo que estamos viendo, hermanos, es que Dios nos enseña que para que exista una iglesia cristocéntrica que alcance los propósitos cristocéntricos, debe tener un liderazgo centrado en Cristo. Debe tener un liderazgo, un cuerpo pastoral que exhiba un carácter piadoso de alto nivel. Entonces, ahora hablemos del segundo paso, el segundo aspecto: la obligatoriedad de que los pastores tengan un carácter piadoso. La obligatoriedad de que los pastores tengan un carácter piadoso. Vean ahí en el versículo 6. En el versículo 6 dice: el que fuere irreprensible. Hermanos, en el original, el texto griego inicia con la palabra sí. La palabra sí es una condición. Sí. Por ejemplo, si me amas, pues, ¿verdad? Ese sí. Sí, tal cosa, ¿verdad? Inicia con un sí. Después viene un pronombre masculino. Si alguno. Podríamos decir si un hombre. Y después viene el verbo ser. Entonces lo que está diciendo es: tienes que establecer ancianos. Tienes que nombrar pastores, tal como yo te lo mandé. Si un hombre fuere, todo lo demás. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo es que debe ser un hombre, debe ser un varón. Pero no puede ser cualquier hombre. No puede ser el primer hombre que se encuentre. No puede ser el primer hombre que vino a la iglesia, ¿verdad? El primero que llegue a la iglesia, ese va a ser. No es el hombre que tiene más antigüedad en la iglesia. No es el que mejor le caiga. No es el con el que mejor se lleva. No es el que lo invita al café con pan, perdón. No es el que lo invita al café con pan todas las tardes. No es el más buena gente, no es el más simpático, no es el que fue a la universidad.
Dios establece cuál es el estándar. Y la primera palabra que Él establece es la que dice ahí, irreprensible, irreprensible. Debe ser un varón irreprensible. El pastor de una iglesia debe ser un varón irreprensible. Al igual que en 1 Timoteo 3, ¿se acuerdan que estudiamos 1 Timoteo 3? Y allá dice lo mismo, que sea irreprochable. Este es el requisito global, el requisito general. Esto es como la suma de los otros requisitos. Todos los demás requisitos que vienen ahí significan irreprensible. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sea pleitista, que no sea soberbio, que sea hospitalario. Todo eso se resume en irreprensible. Básicamente significa inacusable. Eso significa ser irreprensible, inacusable. Me gusta cómo lo define un diccionario bíblico que dice que no está sujeto, que no es merecedor o que no es digno de una acusación de maldad o irregularidad. Obviamente, hermanos, sabemos que muchas veces se nos acusa injustamente, pero aquí no está hablando de alguien que por un chisme, por una murmuración, por una, no sé, una riña personal, alguien lo acusa, pero es mentira. No está hablando de eso, sino que está hablando de alguien que no puede ser acusado con justicia. Un pastor debe ser inacusable. ¿Significa que es perfecto o impecable? No, solamente Cristo puede ser perfecto, solamente Él es perfecto, solamente Él es impecable. Lo que está diciendo es que un pastor no debe ser un hombre al que se le pueda acusar de maldad continua o habitual, como que si tiene un vicio, pues algo que lo ata, algo que lo esclaviza, algo que lo caracteriza. No podemos decir como, este hombre siempre ha sido, desde que yo lo conozco, ha sido pleitista. Siempre ha tenido mal carácter, siempre ha sido amante del dinero, siempre ha sido un vicioso, siempre ha sido falto de control. Alguien así no puede ser un pastor. Tiene que ser alguien inacusable. Y vean, ¿qué tan importante es esto? Pues lo dice aquí en el versículo 5 y lo repite en el versículo 7. Irreprensible, que no sea digno de acusación justificada de maldad. Siguiente es marido de una sola mujer. Bueno, hermanos, cuando estudiamos 1 Timoteo yo les expliqué este asunto de marido de una sola mujer. No voy a utilizar mucho tiempo, aunque es un tema bien controversial, pudiéramos decir. Algunos dicen que marido de una sola mujer significa que obligatoriamente tiene que estar casado, ¿ok? Porque ahí dice marido de una sola mujer. Entonces un pastor tiene que estar casado, no puede ser un soltero. Otros dicen que marido de una sola mujer significa que no puede ser un polígamo, es decir, no puede tener dos o más esposas, solo una. Otros dicen que es un hombre que no puede haberse divorciado nunca, ¿verdad? No puede ser un hombre divorciado, no puede ser un viudo que se volvió a casar. Hay varias interpretaciones, hermanos, pero la interpretación que nosotros le hemos dado en esta iglesia es que marido de una sola mujer significa que si está casado es fiel a su esposa. Es fiel a su esposa. Todas sus atenciones, todo su amor, todo su esfuerzo, sacrificio, todo su dinerito va a una sola mujer, su esposa, ¿verdad? Sí, hermano, yo no sé cómo hacen los hombres que tienen más de una, hermano. O sea, es terrible eso. No se puede, hermano, no se puede. Un hombre, un varón, que para ser designado pastor de una iglesia debe ser un hombre de una sola mujer, o sea, debe ser fiel a su esposa si está casado. Y si no está casado, si está soltero, entonces tiene que ser puro sexualmente, o sea, fiel al Señor, puro sexualmente. Obviamente el pastor no puede ser un adúltero, un fornicario o un hombre sexualmente inmoral. ¿Caen los hombres de Dios en este pecado? Sí, hermanos. Durante la semana una noticia devastadora realmente, no sé si ustedes la han escuchado, pero el pastor Steven Lawson,
un pastor, un predicador fabuloso realmente, hermanos. Un pastor prominente dentro de la iglesia de sana doctrina, porque él no era de mala doctrina. Un pastor de iglesia de sana doctrina. Decano de un programa de doctorado en el Master's Seminary. La iglesia local de él en Dallas, Texas, sacó una carta diciendo que el pastor ha sido separado. El pastor Steven Lawson ha sido separado de su cargo porque mantuvo una relación inapropiada con una mujer. ¿Él era un falso maestro? No, yo pienso que no era un falso maestro. ¿Fue la iglesia cuidadosa cuando lo designó? Sí, fue cuidadosa cuando lo designó. ¿Dio fruto a este hombre? Sí, maravilloso. Pero la palabra del Señor dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Él cayó. Ha sido apartado. Para mí la iglesia local ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. Lo apartó del ministerio pastoral, lo consideran un hermano y están orando por él para que haya arrepentimiento y restauración, pero no lo han ocultado, lo han hecho público. Lo han hecho público. Porque cuando no se hace eso es cuando la gente critica a la iglesia. Muchas veces queremos proteger la reputación del hombre, pero estamos dañando la reputación de Cristo. Debemos siempre poner en lo más alto la reputación del Señor Jesucristo. Y eso es lo bueno de tener un ministerio, un cuerpo pastoral. Como esa iglesia tiene más pastores, la iglesia sigue adelante. ¿Ha sido golpeada? Sí. El pastor Steven Lawson es un gran hombre de Dios, una gran trayectoria, pero la iglesia sigue adelante. Siguiente requisito dice que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Este requisito, hermanos, se parece a 1 Timoteo 3, nada más que en 1 Timoteo 3 lo dice de una forma muy diferente. En 1 Timoteo 3 dice que sus hijos sean sujetos, que estén sujetos a él con toda dignidad. Aquí, hermanos, el problema es la palabra creyentes. Aquí dice en Tito que tenga hijos creyentes. ¿Qué significa creyentes? Puede significar varias cosas, hermanos. Una cosa que puede significar es que crean en Jesucristo, que sean cristianos. Eso significa que un hombre solo puede ser pastor si sus hijos son cristianos. Esa, hermanos, es la interpretación más estricta, porque solo con que uno de sus hijos no sea cristiano, entonces un hombre ya no podría ser pastor. Otra forma de entender la palabra fieles es creyentes es la palabra leales o fieles. Entonces eso se entendería así: hijos creyentes son hijos fieles a su papá, o leales a su papá, a su mamá, a su familia o a la iglesia. Son leales. No necesariamente dice que son cristianos, pero sí que son leales, que tienen un buen comportamiento. Quizá. Y la otra forma de entender la palabra creyentes, hijos creyentes, es hijos obedientes, hijos sumisos, hijos dignos de confianza. O sea, no es que obligatoriamente son cristianos, pero sí son bien portados, sí son dignos de confianza. No se espera de ellos lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que viene a continuación? Disolución y rebeldía. No se espera de ellos, porque su comportamiento es sumiso, digno de confianza. Actualmente, hermanos, lo digo así, en este momento mi interpretación es que hijos creyentes significa hijos obedientes, sumisos, dignos de confianza. Eso es lo que yo lo entiendo en este momento. ¿Por qué? Porque concuerda con 1 Timoteo 3:4, donde dice que los hijos deben estar sujetos al pastor, sujetos, dice allá, y porque inmediatamente después en Tito 1:6 habla del comportamiento.
Vean que dice que los hijos del pastor o del que quiere ser pastor no deben estar acusados de disolución ni de rebeldía. Disolución tiene que ver con prodigalidad. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo fue un disoluto, fue un derrochador, alguien que desperdició toda la fortuna que recibió de su padre. Y rebeldía tiene que ver con desafío, alguien que no quiere sujetarse, es un insubordinado. Entonces, hermanos, el que se puede nombrar como pastor de una iglesia debe ser un varón irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, es decir, dignos de confianza. Eso habla del requisito familiar. Ese es el requisito familiar de alguien que quiere ser pastor. Bien, entonces ahora pasemos al versículo 7. Versículo 7. Aquí se nos nombra 5 prohibiciones, o sea, 5 cosas que los pastores no deben ser. La primera, no soberbio. Vean el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. No soberbio. ¿Qué es una persona soberbia? Un diccionario lo traduce como un engreído. Es una persona que se preocupa principalmente por sus propios intereses. Hermanos, una persona que siempre está preocupada por sí misma, por sus intereses, por su propio bien, por su propio nombre, por su propia fama, se vuelve una persona terca, soberbia, obstinada, insolente, arrogante, una persona que nunca da su brazo a torcer, una persona que nunca cede, una persona que siempre quiere ser el primero, que siempre quiere tener la razón. Un hombre así, hermanos, no debe ser designado pastor de una iglesia. La segunda, no iracundo. Véanlo ahí en el versículo 7, no iracundo. Se puede entender iracundo como alguien pronto para airarse. Como decimos nosotros en buen hondureño, mecha corta, ¿verdad? Es un mecha corta. Es un colérico. Es una persona irritable. Es uno que no se le puede rozar ni con el pétalo de una rosa. Es uno que dice, mírame, pero no me toques. Y ¿sabes qué? Mejor ni me mires, ¿verdad? Un hombre así no debe ser establecido como pastor de una iglesia. La siguiente, no dado al vino, no dado al vino. Voy rápido, hermanos, porque esto ya lo estudiamos en 1 Timoteo. Así que voy rápido. No dado al vino. Que no sea un alcohólico. Que no sea alguien que habitualmente, continuamente, anda borracho, anda ebrio. Ahora bien, hermanos, en nuestros días, no dado al vino se puede extender a todo tipo de bebida alcohólica. Ahora hay muchas más bebidas alcohólicas, ¿verdad? También se puede entender a cualquier vicio o a cualquier adicción que entorpece el pensamiento, que nos hace perder el control de nosotros mismos. Un hombre así, un hombre adicto a cualquier cosa semejante, no debe ser designado pastor de una iglesia. Siguiente, no pendenciero. No pendenciero, o sea, alguien que no le gusta el pleito, ¿verdad? Alguien que evita el pleito. El significado de la palabra en griego también se puede entender como alguien cruel, alguien violento. Incluso se puede entender como un matón, un derramador de sangre. Lo contrario a un pendenciero es alguien pacífico, un apacible, un amante de la paz. Aquí podemos incluir tanto la violencia física, los golpes, las patadas, ¿verdad? Lo que se ve en la cancha de fútbol, hermanitos, ahí se ve. Como también las confrontaciones verbales, las discusiones, los insultos. Un hombre que disfruta o que no huye de las peleas, sino que hay un pleito ahí, no es de él el pleito, pero él se va a meter. Un hombre así
no debe ser designado pastor de la iglesia local. Siguiente dice, no amante de ganancias deshonestas. Se trata de alguien vergonzosamente codicioso. Hermanos, todos debemos aspirar a tener lo suficiente. Amén. Para eso tenemos que, miren, trabajar. El trabajo es bueno, el trabajo es honroso. El que no trabaja no coma. Pero aquí está hablando de alguien que por tener más está dispuesto a hacer cualquier cosa vergonzosa. Incluso está dispuesto a pasar por encima de los demás. En lenguaje común lo podríamos decir un aficionado a los negocios sucios, un hombre pistero. Un tipo así no debe ser designado pastor de la iglesia local. Ahora, hermanos, hubo algo que se me olvidó decirles y es bien importante. Vean el versículo 7 al inicio. El versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Esta es la razón, hermanos, por la que es tan obligatorio que este hombre tenga este carácter. Porque lo que está haciendo este hombre está cuidando la casa de Dios. Un administrador ahí, hermanos, se puede entender como la palabra mayordomo, jefe, encargado. El mayordomo no es el dueño, pero el mayordomo representa al dueño. El mayordomo cuida la casa del dueño cuando él está ausente. El dueño de esta casa, ¿quién es? Jesucristo. Dice en 1 Timoteo 3:14 que la iglesia es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. El dueño de esta casa, el rey de esta casa es Jesucristo. Pero los pastores son mayordomos de Jesucristo, son administradores suyos. Entonces deben tener un alto carácter, un estándar de carácter alto, porque lo que están haciendo es una responsabilidad muy elevada, muy elevada. Bien, pasemos al versículo 9. En el versículo el versículo 7, todo era negativo, todo es negativo. No soberbio, no iracundo, no pleitista. En el versículo 8 todo es positivo. Vean el primero, hospedador u hospitalario. La palabra griega hospedador u hospitalario significa amante de los extraños. Entonces estamos hablando de alguien que recibe a las personas, recibe, es abierto, da la bienvenida a las personas, pero no a las personas que le caen bien, a las personas que son sus amigos, a mi familia, a mi mamá, le abro la puerta, ¿verdad? Está hablando de incluso los extraños, aquellas personas que no conoce. Es capaz de recibirlas con amabilidad, cordialidad, servicialidad, incluso con afecto, porque la palabra es afecto por los extraños. Un pastor no puede ser un hombre de puertas cerradas, no puede ser un ermitaño, no puede ser un gruñón, ¿verdad? Un hombre así no debería ser designado pastor en la iglesia. También dice el segundo, sobrio. Dependiendo de la Biblia que uno tenga, hermanos, en algunas Biblias dice sobrio, en otras Biblias dice prudente. Pero lo que debemos entender es que el hombre que va a ser designado pastor debe tener control de sí mismo. Debe ser alguien que puede controlar sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus deseos. Las puede tener bajo control. ¿Qué es lo contrario a esto? Un niño. Cuando un niño quiere algo, ¿qué hace? Un berrinche. ¿Se imaginan un pastor berrinchudo? Yo quería la pared blanca y por eso me voy de la iglesia. Es un berrinche. Debe ser sobrio, debe ser prudente. Debe tener sus pensamientos, sus emociones bajo control. La siguiente palabra es justo. La palabra justo se puede entender de varias maneras.
Una es que camina en rectitud, que camina en justicia, bajo la voluntad de Dios. Ese es el significado principal en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Un hombre justo que vive conforme a la voluntad de Dios. Pero hay otro aspecto de un hombre justo. Es un hombre que es imparcial, que trata a todos de la misma forma, que no tiene favoritos, que no tiene preferencias, que aplica la palabra de Dios por igual a toda persona sin hacer acepción. Ese es un hombre justo. Los pastores de una iglesia local deben ser íntegros, deben ser rectos, deben hacer la voluntad de Dios, pero también deben tratar a todos imparcialmente, sin favoritismos, sin preferencias. La siguiente, santo. Santo básicamente significa puro, en el sentido de no estar manchado, no estar manchado. El hombre que quiere ser pastor no debe ser un hombre manchado por el pecado. No debe tener la contaminación de la corrupción, sino que debe ser devoto. O sea, debe estar consagrado a las cosas de Dios, a las cosas piadosas, no al pecado, no a la corrupción. Otra vez, hermanos, los pastores no pueden ser perfectos, pero sí pueden ser hombres que luchan, que se esfuerzan, que se disciplinan para ser piadosos, o sea, para mantenerse libres de mancha, libres de corrupción. La última palabra en el versículo 9 dice dueño de sí mismo. Otra vez, hermanos, se trata de una persona que se controla a sí misma y que es disciplinada. Él mismo se tiene bajo control, es disciplinado. No lo controla la mamá, ¿verdad? No lo controlan los amigos, no lo controlan los caprichos de los demás, no lo controla la tendencia, la moda que hay afuera, sino que es un hombre dueño de sí mismo, disciplinado. Y el último requisito está en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel. Vean el versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. La palabra retenedor, hermanos, se puede traducir como apegado a o devoto a, que presta atención, que se interesa o que retiene con firmeza. El hombre que ha de ser pastor de una iglesia debe estar totalmente apegado, totalmente aferrado a la palabra de Dios, que es la única palabra fiel, que es la única palabra totalmente digna de confianza en todo lo que dice. No hay nada de lo que dice la palabra de Dios en lo que no podamos confiar, en lo que no podamos creer. ¿Escuchan eso, hermanos? No hay nada que diga la palabra de Dios en lo que no podamos creer. Si un hombre quiere ser pastor, debe creer completamente en la palabra de Dios. Debe creer que es inspirada, que es infalible, que es inerrante, que es suficiente, que es autoritativa. Vamos a leer lo que dice un pastor. Un pastor dice lo siguiente. Vamos a adelantar eso, hermano, bastante. Dice, retenedor de la palabra fiel significa que los hombres que deben ser designados como pastores deben amar la palabra de Dios, respetarla, estudiarla, creerla y obedecerla. Un hombre que no se aferra a la palabra fiel de Dios y que no se compromete a vivirla, no está preparado para predicarla o enseñarla. No está preparado para ser pastor. Un hombre que está inseguro de la palabra de Dios no puede ser el pastor de una iglesia. La verdad de la palabra debe estar entretejida en el tejido mismo de su pensar y de su vivir. Vamos a ver entonces, hermanos,
el último aspecto de esta mañana, la responsabilidad de los pastores. Primero creo que hay un cuadro aquí, hermanos. Es como un resumen. Este es el resumen de los requisitos del carácter pastoral. Primero deben ser varones. Varones. Y estos varones deben cumplir con dos cosas. Primero, ser irreprensibles en su hogar, en su carácter moral y en su doctrina. Por eso dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esa es doctrina. Deben ser irreprensibles. Y lo otro que tienen que ser es capaces o aptos. ¿Capaces o aptos para qué? Para exhortar y para refutar. Y esas son las dos responsabilidades de los pastores, hermanos. Ese es el último aspecto de esta mañana. Las dos responsabilidades de los pastores. Vean el versículo 9. Versículo 9. Para que sea capaz, ahí está la palabra capaz, también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Capaz significa suficiente. También se puede traducir como poderoso. Debe ser poderoso para cumplir esta responsabilidad. Lo podemos entender como apto. Apto. Lo puede hacer. ¿Qué hace capaz a un hombre, a un pastor, para cumplir su responsabilidad? Que se aferre a la palabra de Dios, pero también que cumpla con todos los otros requisitos. Ser irreprensible, marido de una sola mujer, tener hijos obedientes, dignos de confianza y todo lo que hemos estado estudiando. ¿Y cuáles son las dos responsabilidades, hermanos? Rápidamente. La primera es exhortar con sana doctrina. La segunda es refutar la mala doctrina. ¿Qué significa exhortar? Exhortar tiene el sentido de ponerse al lado de alguien. El pastor, el líder de la iglesia, debe ponerse al lado de la congregación, debe estar en medio de la congregación para exhortarla, para edificarla, para alimentarla, para enseñarle. Lo tiene que hacer tal como ha sido enseñada. O sea, no debe andar buscando nuevas cosas, no debe andar buscando novedades, sino tal cual es, tal cual es. Uno no tiene necesidad de inventar nada, hermanos. Un pastor no tiene necesidad de inventar nada. ¿Están escuchando? Un pastor no necesita inventar nada. Aquí está todo. Lo que tiene que hacer es estudiar esto y explicárselo a ustedes. Es lo que tiene que hacer, exhortar con sana doctrina. Y la otra responsabilidad es refutar la mala doctrina. O como lo dice ahí el versículo, refutar a los que contradicen. Refutar tiene el sentido de hablar en contra, denunciar, exponer, manifestar, reprender, incluso condenar. Lo que está diciendo es que un pastor debe estar dispuesto y debe ser capaz de reprender a quien traiga mala doctrina, a quien traiga una enseñanza diferente. Tengo mucho que decir, hermanos, pero vamos a ir a la conclusión. Conclusión. Yo sé que todos están esperando la conclusión. Hermanos, escuchen esto. Los pastores, la conducta piadosa, ese alto nivel moral, irreprensibles, ese conocimiento de la sana doctrina, que deben ser expertos, todo su entrenamiento para predicar expositivamente, todo lo que incluye el ministerio pastoral, predicar, orar, dirigir los asuntos de la iglesia, entrenarlos a ustedes para que también ustedes hagan el ministerio, supervisar los ministerios, aplicar la disciplina cuando hay alguien en pecado. Todo eso, hermanos, no son complicaciones para la iglesia, sino que son necesidades vitales para que exista una iglesia
cristocéntrica, hermanos. Los pastores y el ministerio pastoral no son una complicación para la iglesia. Son una necesidad vital para que existan iglesias cristocéntricas. La iglesia, hermanos, necesita urgentemente tener un liderazgo cristocéntrico. Es lo que necesita la iglesia, un liderazgo cristocéntrico. ¿Qué puede hacer usted, hermano? ¿Qué puede hacer usted? Sea irreprensible usted mismo. Hermanos, ser irreprensible no solo es para los pastores, también es para ustedes. ¿Creen ustedes que solo el pastor debe ser marido de una sola mujer? ¿O todos los hombres deben ser maridos de una sola mujer? Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 14, Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Todos nosotros, hombres y mujeres, debemos ser irreprensibles. Que el mundo pueda ver y no tenga nada de qué acusarnos, porque vivimos en santidad. ¿Qué otra cosa puede hacer usted? Ore para que Dios llame a más hombres fieles al ministerio. La Iglesia Bautista Comunión necesita más pastores ahora y va a necesitar más pastores después para las futuras generaciones y para las misiones. ¿Qué otra cosa puede hacer? Ore por los pastores que ya están en la iglesia para que Dios les permita tener vidas santas y no caer en las tentaciones. Hermanos, oren para que Dios libre de tentaciones a los pastores. Oren por nosotros, hermanos, porque somos humanos, somos personas. Todavía en nosotros hay un resto de inmundicia. Todavía las tentaciones son fuertes, hermanos. Yo diría que son más fuertes para nosotros que para ustedes, porque Satanás busca destruir a la iglesia. Y la forma más rápida y efectiva de destruir una iglesia es destruyendo al pastor, destruyendo a los pastores. ¿Qué otra cosa puede hacer? Ofrende de su ofrenda para que la iglesia pueda honrar a los pastores. Los pastores deben ser honrados por la iglesia. El mismo Jesucristo dijo: es digno que el obrero viva de su salario. Otra cosa que puede hacer es participe en el servicio, hermano. Participe, póngase a disposición. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? Pastor, sería bueno que hiciéramos tal cosa. Bueno, hágala, hermano. Hágala usted. No, yo decía usted, pastor. No, hágala usted. Hágala usted. Otra cosa, obedezca a sus pastores. Obedezca a sus pastores. No cause problemas. Sea una oveja y no un cabrito, ¿verdad? Y lo otro es estime, aprecie, ame a los pastores que Dios le ha dado a su iglesia local. Hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.